Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de esa enfermedad que tanto miedo nos da el mero hecho de nombrarla. Pero como dicen que el miedo es libre y cada uno toma el que o siente el que quiere, nosotros les vamos a invitar a que no sientan miedo, sino esperanza, confianza, al saber que hay muchos factores de riesgo evitables que dependen de nosotros, que están a nuestro alcance para protegernos del cáncer. Esperanza y confianza al saber también que existen varias campañas de lo que denominan prevención secundaria que están dando fantásticos resultados, de mama o de colon, por poner los dos ejemplos quizá más conocidos. También confianza y esperanza al saber que incluso en aquellos casos en los que se ha declarado la enfermedad, la ciencia, el conocimiento médico y la farmacología están consiguiendo que cada vez haya más personas que puedan vivir o convivir con su enfermedad relativamente bien, ¿no? Esta es la visión del cáncer que debe ayudarnos a abordar esta enfermedad sin tener que asociarla necesariamente o inmediatamente al dolor o a la muerte, aún siendo, como ustedes saben, que es la segunda causa de muerte en la región de Murcia. Para hablar de este asunto, saludamos a nuestros colaboradores de cada semana, el doctor Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. El doctor Juan de Dios González, buenas noches. Buenas noches. Ambos, como saben, son médicos de familia y hoy han propuesto como invitado, por segunda vez por cierto, al doctor José Luis Alonso, que es oncólogo y es el jefe de servicio de oncología del Hospital General Universitario Virgen de la Rexaca. Doctor Alonso, buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos cerca de poder llamar de tú al cáncer? Uy, vaya pregunta. ¿O más cerca? Estamos más cerca, efectivamente. Más cerca. Yo creo que las noticias son buenas en cuanto a que sí que estamos en un momento en el que aumenta la incidencia, aumenta el número de diagnósticos de tumores malignos, pero por otro lado aumenta mucho las posibilidades de curación y la posibilidad de supervivencia en aquellas ocasiones en las que no somos capaces de curar a las personas. Es decir, cada día conocemos mucho mejor cómo se desarrollan los tumores, tenemos tratamientos más eficaces, efectivamente estamos, a pesar del aumento de la incidencia, en un buen momento en cuanto al tratamiento. Muy bien, ahora enseguida entramos en tertulia. Antes vamos a hacernos eco de una petición que nos lanza el Centro Regional de Modonación de un tema que interesa al doctor Alonso en fin, nos interesa a todos, ¿no? Pero seguramente al doctor Alonso y a su especialidad especialmente, ¿no? El Centro Regional de Modonación hace un llamamiento urgente para que donemos sangre. Ha aumentado un 20% la actividad quirúrgica en la región de Murcia. Cosas tan comunes como cualquiera de ustedes conoce casos que se ha puesto una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla, pues cada una de esas intervenciones que son relativamente frecuentes necesita 2 o 3 bolsas de sangre, ¿no? De sangre o estamos hablando de sangre en general o de los componentes de la sangre, ¿no? Bueno, y el banco de sangre, por llamarlo de una forma coloquial, que es el Centro Regional de Modonación, en fin, ha flojeado un poco en sus reservas y tienen que hacer un llamamiento urgente a la donación de sangre. Los requisitos ya saben cuáles son: tener entre 18 y 65 años de edad y no padecer ninguna enfermedad. ¿Dónde se puede donar? Pues se puede donar principalmente en Murcia, Cartagena y Lorca. En Murcia, en el Centro Regional de Modonación, que está en la calle Ronda de Garay. Allí es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. En Cartagena, en el Hospital Santa María del Rosel, en la planta baja, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y en Lorca, en el Ambulatorio Santa Rosa de Lima, en la planta baja, el primer y tercer jueves de cada mes, de 5:30 a 9:30. Y además hay las unidades móviles del Centro Regional de Modonación que están por toda la región permanentemente y pueden consultar la fecha y la ubicación de cada unidad móvil en la página murciasalud.es/CRH. Lo tienen todo en pantalla y seguro que esta campaña, esta petición que hace el Centro Regional de Modonación va a surtir efecto y enseguida se van a poder reabastecer porque en fin, la sangre no se fabrica de manera artificial, la tenemos que donar nosotros y seguro que con un poco de voluntad, que siempre la hemos demostrado, por cierto, se va a volver a reabastecer el Centro Regional de Modonación. Bueno, hecha esta petición, doctor González, doctor Pereñíguez, entramos en tertulia con el doctor Alonso. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, yo en primer lugar tenía muchas ganas de estar contigo. Hace 3 años que estuvo aquí. Más o menos, sí. Y hemos estado hablando de su tierra natal, de Asturias, pero él es un murciano más. Asturias es una debilidad para muchos murcianos y le he encontrado, con tu permiso, te he encontrado más maduro y por tanto con más ironía y con más sentido del humor, lo cual habla bien de ti. Lo cual habla bien de ti.
Naturalmente tenemos que hacer referencia a su hija, que es una campeona de España de gimnasia, y su padre se siente pues muy orgulloso, como nos sentimos muchos murcianos, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que ha hecho una presentación, Pepe, muy buena, muy interesante, muy en positivo. Que yo creo que es la gente que se dedica a la oncología, pues es su discurso, ¿no? Bueno, que hay problemas, pero que hay problemas que antes no se podían abordar, pero ahora se abordan. Si te parece, date cuenta que esto es un programa divulgativo. A mí me gustaría que nos explicara en general, ¿cómo podrías tú explicarle a una persona como Juan de, que de escaso conocimiento, etcétera, etcétera, cómo o qué es el cáncer? Bueno, es una broma, Juan. Ya sabes que la edad sí. es una experiencia. Sí, sí. A ver, esto es complicado explicar porque sé. efectivamente hay en muchas ocasiones mucha información errónea, ¿no? Y sobre todo había mucho tabú, mucho mito alrededor del cáncer. Lo que estamos sabiendo ahora mismo del cáncer es que es un conjunto de enfermedades que se parecen entre sí, pero que son totalmente distintas unas a otras, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se generan, a cómo se tratan, incluso al pronóstico, y que se caracterizan todas pues, por una situación muy concreta, ¿no? Son células que se producen, que se alteran de nuestro organismo, que tienen una función normal dentro de nuestro organismo y que adquieren una serie de capacidades que les hacen ser especialmente agresivas con el resto de las células, con el resto de órganos del cuerpo, de forma que les aventajan en cuanto a desde el punto de vista de la supervivencia, ¿no? Entonces es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por eso, pues son capaces de invadir los órganos que tienen alrededor y de diseminarse a distancia. Sin embargo, hoy sabemos que cada una tiene una peculiaridad, incluso dentro de los tumores confinados a un órgano, como pueden ser los tumores de mama, los tumores de pulmón, tumores de colon, hay biologías distintas que hace que tengan comportamientos tan distintos que exigen tratamientos distintos y tienen pronósticos totalmente distintos. Es decir, se parecen en su forma en la que se generan, en cómo se comportan, sin lugar a duda eso hace que formen parte de una enfermedad que se ha llamado así común durante muchas ocasiones, pero sabemos eso, que hay más de 100 enfermedades distintas con tratamientos muy específicos y con pronósticos totalmente distintos. Bueno, en la calle está que vivimos muy acelerados, vivimos más tiempo y ahora ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene la sensación de que hay mucho más cáncer. ¿Hay mucho más cáncer o que se diagnostica mucho más cáncer que antes? ¿O las dos cosas? A ver, las dos cosas. Vivimos mucho más, o sea, somos un país privilegiado desde el punto de vista de la esperanza de vida. Estamos hablando, creo recordar, lo sabréis vosotros mejor que yo, de 83, 84 años en las mujeres y en 79, los hombres 79, 80. Es decir, es que estamos hablando de supervivencias inimaginables dentro de hace unos años. El cáncer fundamentalmente es una enfermedad degenerativa. Es decir, la incidencia se va acumulando a lo largo de los años, con lo cual si aumenta la esperanza de vida, inevitablemente tenemos más tumores, evidentemente. Pero por otro lado estamos viviendo de una forma acelerada, bueno, pues probablemente más que de una forma acelerada, quizás de una forma, sí que es cierto, más tóxica, ¿no? Cuidamos bastante menos nuestra dieta, cuidamos bastante menos la actividad física, estamos rodeados de contaminación, que sabemos que son factores que influyen en el aumento de la incidencia de tumores. Hay más incidencia de tumores, evidentemente, hay más casos de tumores. También es cierto que ha dejado de ser un tabú y cada día se habla más de los tumores, con lo cual es un tema que está más en la calle, pero es que somos capaces de curar a más gente. Es decir, hay más supervivientes o gente que sobrevive de cáncer y forman lo que ahora nos interesa mucho, que es el tema de los largos supervivientes de cáncer. Es decir, hay mucha gente que ha sido diagnosticada de tumores, que está curada y que están entre nosotros. Con lo cual la bolsa de gente diagnosticada de cáncer es mayor. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con el cáncer de mama. El cáncer de mama era una enfermedad hace unos años de mujeres de 55 años y ahora estamos viendo mujeres de 40 años con cáncer de mama que afortunadamente se coge a tiempo y se interviene y se curan o tienen una supervivencia muy larga. Yo creo que estamos viviendo, pues eso, simplemente en 60 años la gente se moría, o 70 años se moría con 40 años, y ahora el personal pues aguantamos, intentamos aguantar y aguantamos hasta el doble, ¿no? Y eso tiene un costo, y aparecen enfermedades degenerativas, como son los tumores, como es la artrosis, como es el Alzheimer, como hay un montón de enfermedades degenerativas que afectan a uno u otro de los órganos, y esto es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Como los seres humanos que viven más. Dicho esto, imagínate la posición de un médico de familia que por la puerta
todo el que entra es un candidato a tener un tumor. Esa es una vieja historia que yo trato de transmitirle a los médicos en formación, que no se fíen, es decir, y puede venir enmascarado de cualquier síntoma. Pero ¿en qué estaríamos más atentos? ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en los que tanto los médicos como la gente debería estar más atenta? Vale, hombre, los tumores más frecuentes son, sin lugar a duda, cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon, sin lugar a duda. Sabemos que en los hombres más frecuente el cáncer de pulmón, ligado fundamentalmente a los hábitos de tabaquismo que ha habido históricamente y que ahora mismo probablemente la población femenina incluso tiene más incidencia de tabaquismo que la masculina, cosa que estamos viendo en el diagnóstico de tumores de pulmón. El cáncer de mama afecta fundamentalmente a las mujeres, pero no exclusivamente, afecta también un 1% a los hombres, y el cáncer de colon, que prácticamente el 50% aparece en hombres y mujeres. Esos son claramente los tres tumores que tenemos que tener más en cuenta. ¿Cómo se diagnostican o qué síntomas son importantes tener en cuenta? Hay dos tipos de síntomas fundamentales. Uno, los síntomas generales, ¿no? La pérdida de peso, la pérdida de apetito no justificada, la sensación de pérdida de energía, puede ser signos de que hay un tumor con actividad, y luego signos y síntomas determinados de la localización, ¿no? Pues la tos persistente, los cambios en la voz, la dificultad para respirar pueden manifestar la existencia de un cáncer de pulmón, el estreñimiento, la diarrea, los cambios de hábito intestinal, la anemia, la sensación de pérdida de energía por una anemia muchas veces llamada crónica, ¿no? Por pérdida de hierro, puede manifestar la existencia de un cáncer de colon, y en el caso del cáncer de mama habitualmente lo notamos porque aparece una tumoración en la mama. El signo fundamental es la aparición de la tumoración, no suele estar relacionado con ningún otro síntoma habitual. Sí. Afortunadamente, bueno, cuando yo empecé a trabajar, estaba el síndrome paraneoplásico, que era esa persona que había perdido tanto peso, estaba muy caquético, muy delgado, muy pálido, y siempre pensaba, tiene una masa, tiene un tumor, tiene un cáncer. Afortunadamente, esa persona, desgraciadamente, ya se le realizaba un diagnóstico, efectivamente tiene un cáncer, se le ponía el apellido, pero la supervivencia era muy mala. Afortunadamente ahora eso ya no se ve tanto, ¿no? Se ven, por lo que has dicho tú, síntomas muy iniciales que enseguida estamos más atentos y se diagnostican antes y se pueden curar antes, ¿no? Es así, ¿no? Claro, yo creo que los médicos conocemos mucho mejor la situación, los médicos lo afrontamos mucho mejor, pero desde luego lo que ha trascendido y es evidente es que ha mejorado la cultura de la gente con respecto al cáncer, se ha perdido ese miedo, ese tabú que había a que era una enfermedad ligada a la muerte, y sí que sabemos que se puede luchar contra ella y que hay muchas posibilidades de éxito desde el punto de vista de la curación, y la gente es capaz de mirarlo de frente con valentía y plantearse que puede estar enfrentándose a una enfermedad maligna, pero que puede haber tratamientos eficaces, y no le da miedo afrontar signos o síntomas que antes no era capaz de afrontar y que se callaba. Ya es excepcional, como dices tú, llegar a la consulta y ver un paciente pues, con una situación terrible, ¿no? Como la primera manifestación de una enfermedad oncológica. Es excepcional, gracias a Dios. Para eso, y lo has definido, los tres tumores más importantes que hay. En el colon hay un programa exportable, además, de diagnóstico precoz de cáncer de colon. Lo que pasa es que pasa un poco con la gripe, salvando las distancias, ¿no? Son programas que cuesta mucho trabajo ir metiendo en la cabeza del personal. Las mujeres tienen claro, y estamos sufriendo alguna pérdida ya, de que hay que hacerse una mamografía cada 2 años, etcétera, etcétera, pero el tema ya tenemos un tumor muy importante que puede tener un abordaje y un diagnóstico, digamos, precoz, la mama. 2, cada 2 años también, a partir de los 50, el cáncer de colon, una simple análisis de una caquita nos puede llevar a evitar acontecimientos luego mucho más trágicos, traumáticos, etcétera, etcétera. Y luego en el tema del pulmón, pues insistir y seguir insistiendo en el tema del tabaco, etcétera, etcétera, en la magnífica ley del tabaco que se está relajando, me da la impresión, en el tema de los contaminantes, ¿no? Con la Volkswagen y la no Volkswagen y los coches, y claro, es decir, estos temas, que son 3 grandes temas, pero que también nos abordan o abordamos un montón de tumores más. Por ejemplo, todo el tema relacionado con la piel, en una zona especialmente sensible a tener tumores de piel, ¿no?
o todos los temas relacionados o los temas de cáncer ginecológico, que también de alguna forma tenemos que estar atentos, que si el personal mancha, las mujeres tienen reglas fuera de la regla. Es decir, son síntomas banales que muchas veces el personal no le da mayor importancia, pero que yo creo que la labor del médico de familia, y muchísimo más los oncólogos, pues tienen que estar encima. Es decir, esto son cuestiones de diagnóstico precoz, ¿no, Juan? Sí, ¿no? Y los pacientes y las personas están, cuando tienen algo que no es normal, Sí. hay que consultar. Claro. Por muy tonto que pueda ser la consulta, muy tonta que pueda ser la consulta, pero estamos viendo que puede ser el primer indicio. Sin Esa mujer que hace 3 años que no tiene la regla, ya ha empezado a manchar un poquito, pues puede estar ante un cáncer de endometrio. Sí. Y esa consulta le puede salvar la vida, Sí, porque sí. si se espera 2 años más, pues puede ser Pues yo, irreparable. fíjate, en lo que dices del endometrio, y ya te dejamos ahora que tú eres el artista invitado aquí, yo llevaba preguntando eso, porque además viene en nuestros programas, todos los años hay que preguntarle a una mujer si mancha. Simplemente eso. Oye, ¿usted ha manchado alguna? ¿A usted qué le importa? Es decir, y llevaba 30 años y no había visto nunca, yo decía, esto habrá que borrarlo, ¿no? Pues os puedo asegurar que en estos 6 últimos meses he pillado 2, que están perfectamente operados, y las mujeres, que no son especialmente mozas, que es decir, que son mujeres de edad avanzada, están estupendamente bien, simplemente por hacer una pregunta. Claro, es que hay que hacer hincapié en los síntomas, Eso. porque estamos muy acostumbrados, pídame, estoy muy cansado, he perdido peso, hágame usted una analítica y pídame los marcadores tumorales. Sí. ¿Eso qué ¿Eso es? vale para ¿Eso algo qué o eso qué es? ¿Eso qué? A ver, cuéntanos. A nosotros, a los oncólogos, los marcadores tumorales no nos gustan nada, porque no los utilizamos, los usamos muy poquito. Y la verdad es que curiosamente está muy asentada en la cultura, ¿no? Hemos transmitido muy bien el tema del diagnóstico precoz, de la importancia de hablar del cáncer, y sorprendentemente algo que no hemos pretendido transmitir ha calado muy hondo, que es el tema de los marcadores tumorales. El problema de los marcadores tumorales es que es muy inespecífico, como sabéis, son muy sensibles, pero muy inespecíficos, es decir, se relacionan con otras muchas enfermedades que no están relacionadas con el tumor, y la verdad es que habitualmente nos desalienta mucho. Realmente marcadores tumorales importantes desde el punto de vista de la evolución en la oncología y que nos ayuden a tomar decisiones están los marcadores de los tumores germinales, la beta-HCG y la alfa-fetoproteína, y el PSA en el cáncer de próstata, pero poco más utilizamos. Pues incluso en el PSA, Vamos a hablar del PSA. los, Efectivamente. los médicos de familia y toda la guía Claro. recomiendan que habría que hacerse un PSA a los 50 años, y si es normal, ya no habría que repetirlo, salvo que uno tenga síntomas de próstata, pero no Eso es. cada 2 años, cada año hacerme un PSA, no. Incluso, bueno, hay tumores hereditarios, no hereditarios, sino más prevalentes en determinadas familias. Y decía, es que mi padre tuvo cáncer de próstata. Pues probablemente tú tendrás poco riesgo de padecer un cáncer de próstata. Vas a tener más riesgo si tu hermano ha tenido cáncer de próstata. O sea que hay que ir cambiando un poco el chip. Yo del PSA sí quería hacer una... Es decir, yo creo que fuimos los propios profesionales los que citamos a la población con el PSA. Claro. Y recuerdo, yo recuerdo que había guías o había documentos donde la comprobación del PSA anual era lo mismo que era Obligatorio, era obligatorio, ¿no? Y luego, pues gracias a lo que se va sabiendo y a gente como ella que están en el asunto y a gente que estudia los marcadores tumorales, etcétera, si no hay síntomas, sabiendo que si tuviéramos todos más de 100 años, todos tendríamos un cáncer de próstata, las gafas. En fin, me falta el perro y el bastón. Entonces, yo creo que eso ha cambiado mucho, lo digo para relajar a la gente. Dije, esto, y lo que dices tú de la herencia, no, oiga usted, las cosas son como son. Y un PSA, si usted tiene síntomas, si es un prostático, o si hay síntomas que nos hacen sospechar algún tipo de este tipo de, o sea, alguna referencia o que nos hacen pensar que una persona puede tener un tumor en la próstata, pues naturalmente pedirlo. Pero esto es que viene mucho de la cultura americana, del chequeo. El chequeo es un tema que hay que abandonar en la cultura sanitaria europea o española o pública, ¿no? El chequeo tenía un elemento fundamental. No era promocionar la salud, era ganar cuartos. Claro, y además está muy bien, ¿no? Es decir, un análisis cada 6 meses, un chequeo general. No, eso aquí no, porque hay gente tan preparada y tan estupenda como Juan de Dios y como José Luis que están atentos a la jugada y no hace falta analíticas generales. Los análisis, lo mismo que la radiografía, lo mismo que la resonancia, que Dios nos asista, pues tienen que estar indicadas cuando están indicadas. Y más cuando hay una sospecha de un tumor, donde ahí nadie pone pega. Pero para la filigrana estupidez, pues no hace falta. Yo creo que un médico con rigor,
como son ellos médicos rigurosos, pues piden las peticiones que tienen, y nos acaba de decir algo muy importante, y es el tema de los marcadores tumorales, que ya tenemos la fuerza moral para ponernos delante del personal y decir, no, el doctor Alonso dijo me ha que dicho esto el jefe, me ha dicho el jefe que esto es una historia. Claro que sí. No, desde luego, lo que es especialmente trascendente es lo que has apuntado tú, lo importante que es el hacer una pregunta adecuada, reconocer los síntomas de forma adecuada, ver las manifestaciones de los signos que tienen los pacientes, es decir, hacer una historia clínica adecuada, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la gente, en ver cómo está evolucionando la enfermedad, como en el seguimiento, claramente es lo más importante. Es decir, es muy curioso, ¿no?, como en una consulta de oncología, ¿no? Esta mañana yo he tenido consulta, era lo que tenía que hacer. Entonces, ves cómo la gente se sienta directamente y te dice, ¿cómo están las pruebas? Y tú, espera, Calma. ¿Cómo estás tú? ¿No? Eso es una cosa que pasa muchísimo en la consulta de oncología. No, espera, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Si viéndote la cara, viendo cómo entras, diciéndome cómo estás y explorándote, sé el 90% de lo que te está ocurriendo. El resto ya veremos cómo son las pruebas. Pero lo que tú me dices es fundamental. Y eso es una cuestión que efectivamente hemos convertido la medicina, quizás por la forma en la que nos comunicamos, ¿no?, en algo exageradamente tecnológico, y probablemente la tecnología nos ha hecho avanzar una barbaridad, ¿no?, en el conocimiento de la medicina y en el manejo de las enfermedades, pero la clínica es decisiva, el eje. Estoy de acuerdo. Hoy precisamente ha llegado un chaval que tendría escasamente 20 años. Y le había pasado que se había dado un porrazo, por lo que todos nos hemos dado, nos hemos hecho un chichón, nos hemos hecho una erosión en la rodilla, un porrazo. Y me dicen, buenos días. ¿Qué pasa? Que vengo a hacerme una radiografía. Digo, pero entonces me ha analizado el porrazo, digo, pero tienes un porrazo, voy a explorarte, hemos explorado la rodilla, esto es un porrazo, digo, y había el residente estaba al lado, y se lo he dicho precisamente por eso, digo, mira, esto es lo que es la tecnología, es decir, el personal lo que solicita no es que le vea un médico, el personal que no está bien informado y educado, pide tecnología, y le he preguntado, digo, ¿y qué te parece si te pido una resonancia? Y dice, hombre, mucho mejor. Es decir, y él lleva razón, ¿Usted cómo está? Y hay quien te dice, ya ahí tienes el 50% a favor y en contra. Estoy mal. Y una persona que te dice que está mal, hay que, ojo, o no estoy bien, ya es otro tono, o estoy moderadamente, o estoy bien. Eso, simplemente con preguntar eso, llevamos avanzado un montón de historias para hacer, no pruebas, un montón de cosas. Claro. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Lo digo porque efectivamente estos temas de los cánceres y de los tumores, etcétera, se han popularizado. Ya se habla con normalidad, incluso con compañeros, con Juan de, con el otro, pues se habla de estas cosas. Pero a mí me gustaría que nos dijera o que nos explicara algo tan de consumo común que, no, fulanito, no, me tengo que ir a darme los citostáticos. Háblanos de los citostáticos. ¿Eso qué es? Bueno, ahora mismo la verdad es que efectivamente, tengo una imagen grabada. La quimio. Sí, la quimio. Tengo una imagen grabada que es de cómo perderle el miedo al tema de la quimioterapia y cómo se puede hablar tranquilamente de ella. Hace un año más o menos, debían ser en torno a las 3:05, 3:10, 3:15, y mi despacho en el hospital de día está en la 4ª planta. Y yo normalmente bajo por las escaleras. Cojo mis cosas y bajo por las escaleras. Pero por alguna razón, no sé por qué, ese día bajé en el ascensor. Y bajé con una pareja, con una pareja muy joven, debían tener 30 y pocos años, y la mujer salía de ponerse un ciclo de quimioterapia, estaba diagnosticada de un tumor de mama, y no sé si está viendo, seguro que se acuerda porque me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces ella iba con un pañuelo en la cabeza, estaba guapísima, salía de ponerse el tratamiento, iba con su marido, y nos metimos los tres en el ascensor, un ascensor lento de narices, como son los ascensores de la Risaca. Y le dice, acuérdate que en cuanto lleguemos a casa, a Manolo hay que llevarlo al fútbol, y acuérdate que Juan tiene un cumpleaños, se ha quedado a las 4:30 en casa de no sé quién. Y entonces yo me quedé mirándola y dije, acabas de ponerte un ciclo de quimioterapia, ¿verdad? Dice, sí. Digo, ¿y estás pensando en tus hijos? ¿Estás pensando en organizar la casa? ¿Estás pensando...? A ver, hasta hace unos años la imagen que teníamos es que la quimioterapia, o en general el tratamiento de los tumores era devastador, ¿no? Arrasaba, era como una bomba atómica que acababa con el cuerpo, que acababa con la gente y que te dejaba tirado hasta el ciclo siguiente, en que entonces te volvías otra vez a levantar y sin embargo volvía otra vez a... A ver, la quimioterapia está diseñada para personas, eso es lo primero.
Pero ha mejorado mucho. Claro, efectivamente, tiene efectos secundarios, pero efectos secundarios razonables. Y sobre todo lo que ha mejorado mucho son los tratamientos de soporte que tenemos, de forma que te permiten, pues en general, hacer una vida normal. En muchas ocasiones, la mayoría de los síntomas que tiene la gente están relacionados más con la enfermedad que con el propio tratamiento. No digo que no estén exentos de efectos secundarios, pero que en general te permite hacer una vida más o menos o prácticamente normal. Y de hecho es una de las cuestiones que estimulamos ahora mucho a la gente, a que durante el tratamiento hagan una vida normal, porque eso les permite llevarlo lo mejor posible. Pero también es cierto que cada día utilizamos menos quimioterapia. Cada día utilizamos más fármacos específicos dirigidos para situaciones concretas. Entonces, pues yo qué sé, está de moda los anticuerpos monoclonales, que son muy eficaces y con pocos efectos secundarios. Las moléculas pequeñas de diseño contra determinadas proteínas, contra determinados receptores, contra determinadas enzimas, que con muy pocos efectos secundarios consiguen en gente muy seleccionada pues actividades espectaculares. Y luego de moda tenemos ahora, por la eficacia, la inmunoterapia. Vuelve a estar la inmunoterapia dando mucho papel, jugando un papel muy importante en el tratamiento de muchos tumores, mejorando la supervivencia de forma espectacular en tumores que estaban comprometidos hasta ahora, como pues el cáncer de pulmón, el melanoma, incluso tumores renales, y prácticamente exenta de efectos secundarios. Es una cosa impresionante. La verdad es que ahora mismo el diagnóstico de cáncer pues es un diagnóstico que es un impacto, te produce una interrupción importante muchas veces en tu vida, pero sin embargo no te da efectivamente te da muchas opciones de tratamiento y muchas opciones de no solamente mejorar tu supervivencia y conseguir curarte, sino que incluso durante el tratamiento puedes llevar una vida normal y te interrumpe no demasiado la calidad de vida. Ha dicho, doctor, conseguir curarse. Sí. ¿Podemos hablar que el cáncer se puede curar o de alguna forma convivimos con él toda la vida? A ver, ese es un tema difícil de orientar. En pocas ocasiones los oncólogos hablamos de curación, hablamos de largos supervivientes y de hecho es un término que a mí me cuesta mucho llegar a entender. De hecho, cuando las sociedades de oncología, la Sociedad Americana de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Médica, la Europea, habla de curaciones, lo que habla es de supervivencia a 10 años, largos supervivientes. A ver, los tumores, una de las características que tienen es un comportamiento peculiar, ¿no? Entonces, puede estar quiescente durante muchos años y en algún momento tener una recaída, o puedes desarrollar un segundo tumor. Quizás estamos arrastrando la prudencia de las dificultades de curación que teníamos hace unos años. Pero yo creo que hoy por hoy sí que podemos hablar de curación en un porcentaje alto de tumores. Y nos cuesta decirlo, pero es así, es una realidad. Mira, en los años 75, 80, el cáncer de mama se curaba el 50% de las pacientes. Y cuando hablábamos de curación hablábamos de supervivientes a 10, 15 años. ¿Vale? A 10 años habitualmente es cuando se habla de la supervivencia del cáncer de mama. En general nadie recae. O sea, las posibilidades de recaída son excepcionales, con lo cual, pues curación. ¿Por qué no vamos a hablar de curación? Ahora mismo estamos hablando de que en general el cáncer de mama, la supervivencia a los 10 años es de en torno al 85%. Siempre hay una anécdota, ¿no?, de alguien que recae, que tiene una recidiva hepática, ósea, o gente que desarrolla un segundo tumor de mama, que es más frecuente que una recaída en esa situación, pero hablamos de curación. Yo creo que ya estamos en las posibilidades, en el momento de hablar de que efectivamente tenemos tratamientos que no es que retrasen la evolución de la enfermedad. A veces solo consiguen eso, pero otras veces somos capaces de curar la enfermedad, efectivamente. Además, con muy pocos efectos a largo plazo, que eso también es muy interesante. Cuando haces preguntas, o hacemos la pausa ahora. Pues, bueno, yo que has dicho de efecto a largo plazo, has comentado, bueno, que ya no se utiliza tanto quimioterapia, se hace más inmunoterapia, anticuerpos, etcétera. Bueno, nosotros hacemos las personas que tienen que llevaba un ciclo de quimioterapia, daba quimioterapia, pues se le va a caer el pelo, esos son los efectos secundarios tempranos, ¿no? Pero ahora hay un programa también en la Risaca que le llama la unidad de medioambiental, los niños que han padecido un cáncer que a los 25 años pueden tener un problema. Los anticuerpos, la inmunoterapia, ¿tiene efectos a largo plazo, es decir, dentro de 15 o 20 años, o todavía es pronto para decirlo? Efectivamente, pues ya te lo diré. Porque pues efectivamente, claro, ¿en qué situación estamos ahora? Nosotros empezamos a utilizar fármacos nuevos en pacientes metastásicos, habitualmente, en gente que tiene
tumores mal controlados, empezamos a ensayar fármacos nuevos. Generalmente lo que conseguimos habitualmente son mejoras en la supervivencia. Cuando tú consigues esa mejora en la supervivencia, lo trasladas a las situaciones más precoces. Pero claro, en tumores metastásicos habitualmente no hemos hecho un seguimiento a largo plazo de los efectos secundarios. Cuando empezamos a tratar a los pacientes en estadios precoces de las enfermedades con esos nuevos fármacos, 10 o 15 años después empezamos a ver los efectos secundarios. En muchos de ellos, como es urgente introducir los fármacos para mejorar las expectativas de supervivencia, no conseguimos saber exactamente cuáles son los efectos a largo plazo. Generalmente son fármacos que se han desarrollado, o sea que hemos trabajado en laboratorio, que hacen modelización en laboratorio en cuanto a efectos secundarios, a las propiedades que tienen biológicas, en cuanto positivas y negativas, que se han hecho también experimentos en animales, con lo cual son razonablemente seguros, pero nos podemos encontrar con efectos secundarios a largo plazo imprevistos, pero como nos ha aparecido en antibióticos, en antihipertensivos, etcétera, que una vez introducidos eres que no sabes lo que va a ocurrir. Y de cualquier forma, lo que te puedo decir es que en general todos aquellos nuevos fármacos que hemos introducido tienen en general mejor actividad, mejor tolerancia aguda en general y en general menores efectos secundarios a largo plazo. Por ejemplo, uno de los problemas que teníamos antes con algunos fármacos quimioterápicos era el efecto leucemógeno. Producían leucemias a los 10, 15, 20 años de haber producido la curación de una persona, ¿no? Desarrollaban segundas neoplasias, generalmente hematológicas. Lo que estamos viendo ahora es que con los nuevos fármacos prácticamente es excepcional las leucemias a largo plazo. Incluso las aplasias, los síndromes mielodisplásicos, que eran efectos típicos de quimioterápicos en general, pero sí que es cierto que muchas veces el precio que tenemos que pagar es que necesitamos más tiempo para saber qué es lo que va a ocurrir. Pero en general, cuando tú lo que haces es potenciar tus capacidades de defensa, ¿no? Como puede ser el tema de la inmunoterapia, las posibilidades de efecto a largo plazo en general son excepcionales. Bueno, si se dan cuenta, en esta casi media hora que llevamos de programa estamos hablando del cáncer, pero en positivo, en clave positiva, ¿eh? Estamos hablando de mejores diagnósticos, mejores pronósticos, mejores tratamientos, mejores resultados. Esa es la visión que, como decíamos antes, al principio queremos dar de esta enfermedad, de la que vamos a seguir hablando en la segunda mitad del programa, a la vuelta de esta breve pausa publicitaria. Estamos en la segunda mitad, encantados de cuidarte, con los doctores Juan Enrique Pereñíguez, Juan de Dios González y hoy como invitado el doctor José Luis Alonso, jefe de Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen de la Arixaca. Estamos hablando del cáncer. El otro día, con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer, la Consejería de Sanidad hacía públicos algunos datos. Saben ustedes que los medios de comunicación, esto de dar números, nos lleva por la calle del medio, nos encanta, ¿no? En el periodo comprendido entre 2008 y 2013, en la región de Murcia se atendieron 5.939 casos de cáncer, de los que 950, fíjense, son atribuibles al consumo de tabaco y por tanto son evitables. Y ese es uno de esos factores de riesgo evitable que están a nuestro alcance, que dependen de nosotros y que junto al ejercicio físico, evitar el sobrepeso, la alimentación saludable, pues podrían evitar muchos problemas en este sentido. Bueno, seguimos hablando del cáncer. Doctor González, ¿por dónde seguimos? Sí, pues bueno, tú has dicho que la cifra, que más de 900 cánceres podían ser... 950 de 5.939 en el periodo comprendido entre 2008 y 2013. 950 debidos al tabaco. Casi un 20%. Bueno, a colación a eso, bueno, hay unos tipos de cánceres que son más prevalentes en una determinada familia. Por ejemplo, hemos dicho que en la mujer el cáncer de mama es más frecuente. Y si tú has tenido una madre, una hermana o una tía con cáncer de mama, aunque la mamografía se hace a partir de los 50 años, ya sabes que a los 35 años ya tienes a su paciente ahí que le vas a hacer, o le vas a pedir una mamografía, o le han hecho un estudio genético de la familia para ver si tiene una mutación X, que la Angelina Jolie tenía una mutación, etcétera, etcétera. Es cierto que hay cánceres que se transmiten en núcleos familiares muy frecuentemente. Cuando a alguien se le determina una mutación en un tipo de gen, ¿qué se hace? Porque ese gen no se puede cambiar, o sí se puede cambiar, o se hace más controles más exhaustivos. ¿Qué se hace? A ver, lo que es trascendente, primero, es decir, que la mayoría de los tumores son esporádicos, es decir, no son hereditarios, no están genéticamente
determinados. Eso es una confusión relativamente frecuente, ¿no? El cáncer es una enfermedad genética. El 100% de los tumores malignos se producen por alteración de los genes, pero un porcentaje muy pequeño, esos genes afectan a la línea germinal y se pueden transmitir, son heredables. Entonces, la mayoría de los tumores malignos son esporádicos, pero sí que es cierto que hay un porcentaje pequeño de tumores, que está entre el 5 y el 10%, que son tumores hereditarios. Y hay que estar muy alerta porque efectivamente tenemos más posibilidades de anticiparnos al desarrollo de esos tumores cuando estamos hablando de un tumor genéticamente determinado. Pero, ¿por qué hay casos de agregación familiar, ¿no? Le comentabas. ¿Por qué aparece en una prima, en una hermana y además en una paciente, ¿no? el que ha tenido además una madre? Bueno, pues efectivamente hay agregación familiar, pero en la mayoría de las ocasiones la agregación familiar se relaciona con que se comparten hábitos. Se comparten hábitos tóxicos, se comparten ambientes tóxicos, se convive en zonas expuestas a determinados tóxicos concretos. La mama también. La mama también. Efectivamente, hace poco tuvimos una familia, yo me dedico también a tumores hereditarios, tuvimos una familia en la que el padre había tenido un cáncer de próstata, la madre un cáncer de ovario y un cáncer urotelial y una de las hijas un sarcoma de Ewing, en una familia de 4 miembros. Recuerdo que estuvimos, eso no cuadraba con ningún síndrome genético, bajo ningún concepto, y hablamos con el doctor Ortega, que es el responsable de la unidad medioambiental del hospital, que hizo un estudio exhaustivo medioambiental y efectivamente confirmó que lo que habían compartido es el uso de tóxicos. Era una familia que se dedicaba a la agricultura y que se habían dedicado a fumigar desde que eran muy chiquititos sin ningún tipo de protección. Evidentemente, a veces no compartimos problemas genéticos, sino problemas tóxicos que acaban produciendo tumores. Pero sí que hay un porcentaje pequeño de tumores que son genéticamente determinados y que tienen unas características determinadas y que hace que aumenten los casos en la familia. Pues tumores de colon, tumores de estómago, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, son tumores que sabemos que se relacionan entre sí y cuando vemos una frecuencia exagerada en una familia, yo creo que es obligatorio estudiar a esa familia en unidades de consejo genético para ver si estamos hablando de una enfermedad genéticamente determinada. Incluso cuando hay tumores que se salen de la edad adecuada, lo comentabas tú antes, pues un tumor de mama parece lógico que a partir de los 50 años es una enfermedad degenerativa, pues puede tener sentido. De hecho, vemos que a partir de los 50 años es cuando más tumores de mama hay. Pero cuando hablas de una mujer de 25 o 30 años con un tumor de mama, te resulta extraño, ¿no? Algún error hay ahí que justifica, algún error genético que justifica estudiar en una unidad de consejo genético. Y efectivamente hay tumores genéticamente determinados que se comportan como el resto, como los tumores esporádicos, pero que nos dan una oportunidad muy importante, que es primero detectar esa mutación genética para conocer mejor la biología de la enfermedad, pero además es que somos capaces de ver qué familiares pueden estar afectados por esa mutación y en ellos podemos hacer tratamientos con intención preventiva o hacer un seguimiento específico para, si aparece el tumor, diagnosticarlo lo antes posible. Es decir, que hoy por hoy dentro de los tumores tenemos 2 estrategias de prevención, ¿no? El hacer una prevención quitando los factores de riesgo, eso es fundamental, hablábamos antes del tabaco, eso es extremadamente importante. Podemos hacer un diagnóstico precoz con las campañas de cribado, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de cérvix, pero podemos hacer una prevención específica en aquellas personas genéticamente determinadas desarrollando programas genéticos específicos. Por desgracia, la terapia génica todavía no está disponible, pero llegará. Llegará la terapia génica y es muy probable que en una mutación de los BRCAs que ahora mismo predispone a desarrollar un cáncer de mama, un cáncer de ovario, en no demasiados años estemos hablando de la incorporación de herramientas para manipular la determinación, o sea, cómo esos genes fabrican determinadas proteínas y cambiar la evolución de la enfermedad. En relación a eso, aunque no tiene que ver con el cáncer, pero hace unos días salió que en la Universidad de Navarra habían conseguido en ratones reparar la mutación o el error que tenía el gen que hacía que se desarrollaba la enfermedad por depósitos de cobre, o sea que, claro, que estamos en eso, en la enfermedad, y la enfermedad de depósito de cobre es una enfermedad muy seria, ¿no? Claro. Al respecto de cómo van acelerándose las cosas y cómo se hacen los diagnósticos más finos, las terapéuticas son más interesantes. Yo estuve relacionado con el tema, sigo relacionado con el tema del colon, ¿no? Y recuerdo, cuando empecé yo en esta historia, hace 7 años, que el que me atendió, el compañero que me atendió, lo primero que hizo fue irse
a ver unas biopsias que le habían tomado a mi padre, que estaban en el archivo, no sé dónde estaban, para ver si había una base genética entre lo que tenía mi padre y lo que podía tener yo. Luego aquello salió negativo, etcétera, etcétera. Es decir, las cargas genéticas, lo que se podía haber tenido al familiar, si se podía haber transmitido, y yo creo que, como él dice, que hay una serie de tumores que tienen una base genética evidente y que lo que hay que hacer, y no tardaremos mucho en hacer esos diagnósticos precoces. ¿Cómo? Es la segunda vez. Es que estoy emocionado con este programa. Lo digo en serio, estoy muy... Porque creo que el mensaje que están mandando es un mensaje extremadamente positivo. Es decir, un tema delicado, estamos hablando de cuestiones muy positivas. Es decir, oye, y estamos a punto, y yo estoy ya con ansiedad, es decir, que me va a dar y que tiene que llegar, esto tiene que llegar, ¿no? Oye, estábamos hablando antes de empezar, esto de las biopsias, Cuéntanos esto de la biopsia líquida, ¿esto qué es? Vale, ahora mismo tenemos una cosa exótica, ¿no? Claro, exótica y curiosa, ¿no? Sí. Pero que bueno, que si no pasa nada podremos implantar en Murcia en muy poquito tiempo. Venga. ¿Vale? La biopsia líquida, ¿qué es eso de la biopsia líquida que se está oyendo, ¿no? Hasta hace unos años pensábamos que los tumores pues, estaban en una localización y de ahí se iban a otra localización, pero no éramos capaces de detectar cómo iban de un sitio a otro, ¿no? Hace unos años fuimos capaces de detectar en el torrente sanguíneo, en la sangre, células tumorales circulantes. Y sabemos que las células tumorales están en la sangre y somos capaces, nos orientan acerca de cómo van los tratamientos, etcétera, ¿no? Células tumorales circulantes puede ser un adecuado estudio del pronóstico de un tipo de tumor, ¿no? Ahora hemos ido un pasito más allá, y es que somos capaces de detectar DNA tumoral, ADN, contenido genético del tumor en la sangre de los pacientes, incluso en situaciones en las que son muy pequeños, incluso en situaciones en las que los tumores son precoces. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los tumores? Los tumores crecen rápidamente, pero no están bien vascularizados generalmente, no les llega suficiente aporte de sangre y generalmente en el centro, en el interior, se necrosan, se mueren y las células se destruyen y todas esas células destruidas salen al torrente sanguíneo. Y eso nos da la oportunidad de que material genético que estaba ahí salga a la sangre y nosotros en un análisis de sangre somos capaces de detectarlo. Ahora mismo la biopsia líquida lo que hace es detectar el ADN, el material genético del tumor, lo detecta en la sangre del paciente. Ahora mismo eso nos sirve para estudiar determinadas mutaciones, para decidir determinados tratamientos, pero es que muy probablemente en el futuro van a sustituir a herramientas de detección precoz que ahora mismo tenemos y que son el paradigma, como pueden ser la mamografía, como puede ser la colonoscopia, como puede ser el escáner en el cáncer de pulmón. Es muy probable que en no demasiado tiempo seamos capaces de detectar DNA que ante una sospecha tumoral, en vez de tanta tecnología radiológica, etcétera, etcétera, sacaremos un poquito de sangre y dirás efectivamente. Eso, faltan unos años para desarrollarlo, pero el camino es ese. Hombre, se acabaría con la polémica de los programas de mamografía, porque está en entredicho que las radiaciones ionizantes, como son de la mamografía, etcétera, producen cáncer y estamos haciendo mamografías para detectar un cáncer y no se sabe si hacemos mucha mamografía y algunos de los tumores que se detectan de las mamas... Pero en el balance es positivo a seguir haciendo el programa. Pero que se acabaría con esa polémica. Claro, si esto es luego coste-efectividad, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor son 80.000 los que se descubren y no son consecuencia de la mamografía y luego hay 5 que pueden ser consecuencia de la mamografía, ¿no? Pero que se acabaría con esa polémica porque en algunos sitios la mamografía se hacen a los 45 años y en otros sitios se hacen más tarde. Tú fíjate el avance científico que sería ante la sospecha, no digo ya la confirmación, ante la sospecha de un tumor de pulmón, de colon, de esto, del otro, más allá, de pronto un poquito de sangre. Y lo mismo que sabemos, si hay anemia o no hay anemia, eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Efectivamente. Oye, quería hacerte una pregunta. Bueno, yo ya estoy mucho más tranquilo, te lo digo en serio, a mí estos temas me preocupan mucho. Aquí hay otra cuestión, no es enteramente tu tema, pero lo mismo que hemos hablado de los citostáticos que han mejorado espectacularmente, que aquellos síntomas, aquellas náuseas, aquellos vómitos, aquellas caídas de pelo tremendas, etcétera, etcétera. Y ahora la gente dice con una cierta también tranquilidad. Bueno, primero me van a dar radioterapia, después me van a dar quimioterapia y después me van a operar. Esa secuencia, cuéntanos, háblanos algo de esa secuencia, tú eso lo vives, forma parte de tu práctica. Claro, efectivamente. A ver, hasta hace algún tiempo
cuando nosotros afrontábamos un tumor, lo primero que teníamos que decidir es si se podía operar o no se podía operar. Eso es. Y a partir de ahí, entonces ya tomábamos decisiones. Ahora mismo eso se ha complicado un poquito, ¿no? Y en muchas ocasiones entramos los oncólogos médicos o los oncólogos radioterapeutas a preparar al paciente y cambiar las características del tumor antes de plantear una cirugía. Estamos utilizando lo que se llaman las terapias neoadyuvantes. Las terapias neoadyuvantes lo que hacen es preparar a una persona para hacer el tumor quirúrgico si no lo era, o para cuando el tumor es muy agresivo y implicaba a lo mejor quitar un órgano, pues por ejemplo, antes se hacían mastectomías para el tratamiento de cáncer de mama en muchos tumores. Ahora se hace en muchas ocasiones cirugía conservadora de la mama. A veces no se puede hacer de entrada, pero a veces utilizando quimioterapia previa a la cirugía podemos preparar a la paciente para que el tumor sea más pequeño y se hagan cirugías más conservadoras. Es decir, hemos cambiado la secuencia de los tratamientos en muchas ocasiones. Cada día adelantamos más los tratamientos sistémicos, los tratamientos ionizantes, con la idea de mejorar las posibilidades de curación o preparar a un paciente para que esa cirugía sea menos agresiva o incluso para permitir que se pueda hacer la cirugía. Yo en ese sentido tengo una pregunta, porque claro, si a un paciente lo diagnosticamos y le vamos a dar un tratamiento coayudante de radioterapia o quimioterapia, pueden pasar desde que lo operan porque el paciente identifica, yo tengo un cáncer, a mí me lo tiene que quitar, y él identifica que me lo van a quitar con la cirugía. Sí, mientras que le damos ese tratamiento coayudante, pueden pasar 6 meses, por ejemplo. ¿El servicio de oncología tiene psicólogos que apoyen a ese paciente? Sí. Porque diagnosticamos a un paciente de cáncer, eso es un gran mazazo. Para él, para la familia, ¿el servicio de oncología dispone de psicólogos para ayudar a ese o acompañar al paciente en esos 6 meses? A ver, sí y no. Este es un tema además que merece la pena decir abiertamente. Tenemos psicólogos que no son del Servicio Murciano de Salud. O sea, tenemos psicólogos que colaboran con nosotros, pues gracias en nuestro caso a la Asociación Española contra el Cáncer o la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que son las dos órdenes y las dos asociaciones y órdenes que colaboran con nosotros aportando tanto un psicólogo cada una como un trabajador social, porque son temas también importantes en la integración del tratamiento de los pacientes con cáncer. Hoy por hoy creo que la mejor forma de abordar un paciente es de una forma interdisciplinar. Interdisciplinar implica todo. O sea, nosotros en pocas ocasiones tomamos ya decisiones de cómo tratar un paciente solos, de forma aislada. Tú puedes ver al oncólogo, puedes ver al cirujano, puedes ver al oncólogo de radioterapia, pero detrás de esa gente hay, pues en la unidad de mama, pues somos más de 20 médicos tomando decisiones acerca de los pacientes, aunque haya un interlocutor que luego da la cara ante el paciente. Bueno, pues eso, que creo que ha sido un grandísimo avance, ahora mismo vamos un poquito más allá, ¿no? Y sabemos que el tratamiento adecuado de una persona diagnosticada con cáncer es un buen tratamiento médico, un buen aporte psicológico y un buen aporte social. Entonces, evidentemente, tiene sentido que atención psicológica adecuada, un buen soporte social y un buen tratamiento médico son las 3 patas que debemos utilizar para tratar a los pacientes. Porque tenemos que hacer una llamada de atención a la Consejería y al Servicio Murciano de Salud, que tiene un proyecto de humanización de la asistencia sanitaria, bueno, para que en todos los servicios de oncología haya 1 o 2 psicólogos especializados en tratar pacientes oncológicos y un trabajador social, pues, exclusivo dedicado específicamente. Pues yo quiero decir una cosa, porque además la siento y la he vivido. Yo he vivido en algunas circunstancias la formación de médicos oncólogos, ¿no? Y le he dicho, ¿cómo es posible que podáis aguantar una especialidad como esta? Cada uno tiene su carácter, pero yo, con mis pacientes y con lo que yo he vivido, puedo asegurar que la gente está encantada con el trato que reciben de los servicios de oncología. Y eso dice mucho de la labor de los profesionales. Y no estoy hablando de la Risaca, estoy hablando de la Risaca y los 4 o 5 centros oncológicos que conozco, incluidos los infantiles, incluido la oncohematología. Eso es así y creo que hay que ponerlo en valor. Es decir, que mientras que la consejería nos da o no nos da o nos deja de dar, lo que hay que hacer a esta gente es apoyarla, ayudarla, porque ellos solos valen. Hombre, te voy a decir una cosa. Termino. Ellos solos valen para eso. Pero sí es verdad que el trato que recibe la gente, que luego se lo cuentan a su médico de familia,
os felicito. Chapo, tú ya, bueno, me conoce mucha gente, yo cuando tengo que decirle al pan, pan, y si no, al vino como locos, pero en este caso lo estáis haciendo y lo estáis haciendo bien, en el trato humano de este tipo de pacientes. Hombre, yo quiero hacer hincapié en eso, porque si en un hospital hay unos médicos, todos trabajan, pero si hay unos médicos que trabajan, son los oncólogos. Con especial cariño. Porque desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, porque ¿quién no conoce o quién no tiene un paciente que se ha ido a ponerse un ciclo de quimioterapia a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde y se tiran ahí 4 o 5 horas? Y eso tiene mucho mérito por parte de los oncólogos y es digno de reconocer. Que tienen que tener una sensibilidad especial porque el material que toca es un material especialmente si los médicos de familia son accesibles, yo no te quiero decir los oncólogos con esos pacientes si son accesibles. Yo por no decirte las 24 horas del día. Sí, sí, yo lo he visto, un trato familiar, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Y además creo que no podía ser de otra forma, ¿no? Porque ya entonces se convertiría esto en algo malo, ¿no? Y esta gente está haciendo un trabajo muy importante con unos resultados que él nos ha presentado un poco y con los proyectos de futuro que hay a medio plazo, pues impresionantes, ¿no? Creo que una especialidad con un gran futuro. Y una cuestión para terminar, doctor Alonso. Yo sé que la planteo siempre que hablamos de cáncer y seguramente se la planteé la otra vez cuando vino al programa, no lo recuerdo ahora, pero quien nos esté viendo ahora y esté ahora pasando por el trance de enfrentarse al cáncer, el estado anímico de la persona, del paciente, el procurar estar optimista y decir esto, creo que es el complemento ideal a la ciencia, al conocimiento médico, a la farmacología. Creo que ayuda un montón. Científicamente no sé si estará probado, demostrado o no, pero tengo la impresión de que eso es así, ¿no? El decir, esto lo supero yo porque lo supero, ¿no? ¿Qué opina usted sobre eso? Vamos, yo creo que es fundamental. A ver, lo comentábamos antes. Una de las patas del tratamiento del cáncer, del tratamiento del paciente con cáncer, es el apoyo médico. Pero el apoyo psicológico y social es fundamental para que las cosas evolucionen bien. Y ahí quiero resaltar que la labor de los profesionales es fundamental. Yo lo siento, no puedo evitarlo, pero de los médicos, cirujanos, oncólogos de radioterapia, es decir, todos, es fundamental. La labor de los psicólogos, de los trabajadores sociales es, vamos, impagable muchas veces y extremadamente necesaria. Pero lo que es importante, fundamental, es el entorno del paciente. El entorno del paciente es un apoyo absolutamente fundamental. El permitir, apoyar, que siga haciendo una vida normal, empujar, acompañar, mantener el ánimo, ser conscientes de las dificultades que puede estar pasando, alertarlos si no son capaces de reconocerlo y pedir ayuda, incluso ofrecer ayuda, ¿no?, a los pacientes cuando se ven en malos momentos. Yo creo que es absolutamente fundamental que un paciente intente hacer la vida lo más normal posible, se le dé todo el ánimo que necesite, se le soporte, se le apoye socialmente y psicológicamente para que las cosas evolucionen bien. Desde luego, si no tienes unos principios firmes bien establecidos, pocas cosas te van a ir bien en la vida, ¿no? Y para esto, pues aquí estamos en una situación extrema, se nota todavía más, ¿no? Yo te voy a hacer una petición. Te voy a hacer una petición. La forma de que estuviéramos más cercanos, la oncología y la atención primaria, la oncología y los médicos de familia. Porque aparte del tiempo que pasan en el hospital, van a pedir una segunda opinión. Y la segunda opinión se la da su médico de familia, aparte de la familia. Sí. La familia es fundamental y la actitud de las personas es fundamental. Yo os pido que de alguna forma nos pongamos de acuerdo en ver cómo podemos seguir ese camino de ayuda a la gente, que yo creo que, como dices, es decisivo. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo. Hombre, para nosotros es fundamental y cada día más. O sea, nosotros estábamos en una isla allí alejada, el hospital, además un servicio muy especializado, muy concreto, y cada día somos conscientes que cuando más cerca estemos de cirujanos, ginecólogos, médicos de familia, mucho mejor van las cosas. Vamos, no tienen color. Muy bien, pues nos encontrará. Doctor Alonso, yo le agradezco mucho que haya venido hoy al programa, que haya tratado con nosotros el tema del cáncer de esa forma tan normal. Repetimos la palabra normal, que me parece una palabra muy hermosa, muy corriente, pero muy hermosa, porque es una palabra de amplio espectro. Lo normal es muy amplio, porque dónde acaba y dónde termina lo normal nunca se sabe, pero es muy hermosa en este mundo en el que hay tantas excentricidades hoy. Hablar de normalidad es algo que se agradece, ¿no? Y usted ha hablado hoy del cáncer con mucha normalidad, con una sonrisa en la boca, y eso también ayuda a desdramatizar mucho esta enfermedad. Muchas gracias, muy amable. Y hasta cuando quiera. Pues muchísimas gracias por la invitación. Doctor Pereñíguez. Gracias, José Luis. Doctor González, gracias y hasta la semana que viene. Y a ustedes también, como siempre, agradecidos por acompañarnos y en la próxima semana otro tema aquí en Encantados de Cuidarte. Hasta entonces.